considera el punto B de la interpretación de los sueños, ¿sí? Así que para la próxima, leen el B nuevamente, si leyeron. No sé si voy a avanzar con el C, pero por lo menos lean el B. Fuimos ubicando distintas cuestiones de la pasada respecto del olvido y del modo en el que el inconsciente trabaja con las palabras, ¿sí? Presentando esta idea de que las reglas, la legalidad del inconsciente es otra que la legalidad del preconsciente consciente, ¿sí? Esto es lo que fuimos construyendo estas últimas clases. No lo hice en estos términos la vez pasada, lo voy a hacer ahora. Ese modo con el que el inconsciente trabaja con las palabras forma parte de lo que Freud llama operaciones, ¿sí?, del sueño, trabajo de 4 modos o 4 operaciones del trabajo del sueño, que tienen que ver con el modo con el que el inconsciente trata las palabras, ¿sí? De estas 4 operaciones del trabajo del sueño, hay 2 que son exclusivas del sueño y otras 2 que vamos a encontrar en todas las formaciones del inconsciente. Esas 2 son consensación y desplazamiento. Vamos a ver de un modo todavía un poco intuitivo. Esto lo van a formalizar cuando en seminarios empiecen a trabajar con estos conceptos y las operaciones del trabajo del sueño, ¿sí? Van a volver sobre esto y lo van a hacer de un modo más formal, con textos que explican un poco más de qué se trata, ¿sí? La condensación y el desplazamiento, pero ahora los vamos a aprender a identificar de alguna manera en estas formaciones que son el sueño y vamos a hablar sobre el olvido para ubicarlas también, ¿sí? Entonces, voy a trabajar con 2 chistes, ¿sí? Que ya les anticipo que mucha gracia no causan, si llegaron a sacar la cuenta. Y esto tiene que ver con que, aparte que por ahí es un poco malo el chiste que puede ser, es un chiste que está escrito en otra lengua, ¿sí? Que hay una traducción de por medio, ¿no? Y eso arruina el chiste del mismo modo que arruina que lo expliquemos. ¿Vieron cuando explicamos el chiste? No es más gracioso, no da risa. ¿Por qué? Porque la risa es lo que sanciona que ahí hay un chiste, ¿no? Si alguien no se ríe, cuando escucha el chiste, eso no es un chiste. Es un comentario desafortunado en todo caso, ¿no? Pero no un chiste. Entonces, la risa es un elemento para dar cuenta de que eso es un chiste. Pero otro elemento es lo que te hace reír. Y lo que te hace reír pueden ser distintas cosas, porque los chistes se producen a partir de distintas técnicas. Esta es una particular, la que vamos a trabajar, que justamente es esa que trabaja con las palabras, ¿sí? O sea, en el chiste lo que hay es un juego, podríamos decir así, con las palabras, ¿sí? Ese chiste que supone un juego con las palabras tiene la particularidad, a diferencia del olvido, donde el mecanismo que produce el olvido es la represión. Ese es un mecanismo psíquico involuntario, inconsciente, ¿sí? En el chiste, el que inventó el chiste, el que lo produjo, a propósito, adrede, podríamos decir así, impone, suspendiendo el sentido común, que es lo que domina cuando estamos despiertos, es decir, suspendiendo ese modo de trabajar con las palabras que tiene en todo caso el preconsciente y la conciencia, ¿sí? Adrede, juega con las palabras del mismo modo que lo haría el inconsciente, ¿sí? Entonces, a diferencia de el olvido, o a diferencia del lapsus, no hay algo involuntario. Sí, podemos escuchar algo involuntario en el que se ríe. El que se ríe no programó reírse, ¿no? Lo que hace el
se ríe, cuando escucha el chiste, es casi lo que hace el analista cuando interpreta. Es decir, desanda el camino de lo que el inconsciente produjo y cifró, vamos a decir así, ¿no? En ese trabajo con las palabras, el inconsciente produce una especie de lenguaje cifrado, como hablamos alguna vez, que el analista va a descifrar, ¿sí? Esto hacemos con los síntomas en el análisis, lo mismo hacemos con un lapsus, con un olvido que aparezca en una sesión, ¿no? Se intenta desandar el mecanismo de la represión en todo caso, ¿sí? El mecanismo psíquico que produjo esa formación del inconsciente. El que se ríe hace como el que interpreta en la sesión, al revés del camino. Y eso no lo hace a propósito y adrede, ¿sí? Eso se produce porque en un momento el que se ríe, pero cuando yo, lo entendí, me reí, ¿no? Lo entendí, es porque pude escuchar cómo el inconsciente trabaja con la palabra, aunque está dominando la forma en la que la conciencia o el preconsciente, ¿sí? Trabaja con las palabras. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, en el chiste con lo que nos encontramos es con un compromiso nuevamente, como en toda formación del inconsciente, ¿sí? Un compromiso entre estas dos legalidades. Porque el chiste, por un lado, cumple con la legalidad del consciente-preconsciente. La formulación del chiste, esa frase, que vamos a ver ahora cuál es, funciona como chiste, está armada según el código de la lengua, utilizando las palabras como el sentido común las entiende, pero en un momento produce otra cosa, ¿sí? Cuando produce otra cosa, esa otra cosa que produce supone otra legalidad. Entonces las dos legalidades se entrecruzan, ¿sí? De modo tal que cumple con una y con otra al mismo tiempo. Entonces yo escucho un chiste, un enunciado que funciona como chiste y yo lo entiendo desde el sentido común, ¿sí? Es una frase comprensible, cumple con la legalidad del preconsciente y consciente, ¿sí? Pero al mismo tiempo, cuando lo entiendo, escuché la otra legalidad, por eso me río. ¿Se entiende? La idea del compromiso. Le dije que no era gracioso el chiste, lo voy a escribir, es importante atenernos exactamente las palabras que uso, porque si no va a pasar lo mismo que cuando lo explico. Si yo sustituyo palabras, no funciona, ¿sí? El chiste dice así, vamos a escribirlo ahora. R me trató como uno de los suyos, por entero, familiarmente. Cuando ustedes terminan de escuchar familiarmente, se ríen. Eso es lo que da risa, ¿sí? El familiarmente. ¿Por qué? Porque este chiste está contado, como les dije, en otra lengua y en cierto contexto semántico donde uno y otro, el que lo escucha y el que produjo el chiste, sabe quién es R, ¿no? Este que R es un millonario. Es un requisito para que el chiste funcione, además de la risa, que los dos participantes, digámoslo así, emisor y receptor del chiste, formen parte de la misma parroquia lingüística, es decir, hablen el mismo idioma, se entiendan, ¿sí? Porque si no, no se puede codificar el chiste en el doble sentido que el chiste va a proponer, justamente, no entiendo uno, pero no voy a entender el otro, ¿sí? Entonces, yo sé que R es un millonario y cuando digo que me trató a mí, que soy una pobre, ¿sí? Como a uno de los suyos, por entero familiarmente, yo escucho acá la condensación, y estamos con la primera, ¿sí? De las operaciones, entre dos términos, uno el familiar y otro el millonario. La condensación, Freud la describe como una compresión de dos o más elementos en uno, ¿sí? Donde
esos dos elementos, para que sea posible la compresión, deben tener elementos en común, ¿sí? Si no, no hay compresión posible. Y acá vemos cómo hay algo del milio, vemos el ar, por ahí, también es complicado ubicar, pero el iar, que arma un ahí, ari, ¿sí? Como invertido, ¿sí? Es decir, vemos elementos que no son ni familiar ni millonario, son el milí, el milló, ¿sí? El onario, si querés, podemos ubicarlo ahí, ¿sí? Es decir, partículas mínimas que cobran, como decíamos la vez pasada, valor significante. No significan nada, por eso cobran valor significante, ¿sí? Y en función de esas coincidencias, porque suenan parecidos, ¿sí? Porque a veces la compresión en términos del punto en común es eso, es que algo suena igual, la homofonía, ¿sí? O una homofonía que no es idéntica, sino que hay alguna inversión, como el trafo y el trafio, ¿se acuerdan? ¿Sí? Una inversión de consonantes o de vocal consonante. Igualmente eso arma algún punto, algún nexo asociativo, ¿sí? Entonces, estos elementos que tienen valor significante son los que encontramos en esta condensación que Freud nombra formación mixta. También habla de una palabra neoformada. Sí, formación mixta porque supone esta combinación, ¿no? De dos o más elementos. Y neoformada porque es una palabra que no existe en el código de la lengua. Si uno lo buscara en el diccionario del alemán, o si quieren de la Real Academia, ¿sí? En traducción al castellano, no encontramos la palabra familiarmente. ¿Sí? Es un neologismo, es un invento, ¿sí? Que tiene un significado intrínseco a este chiste. No significa nada por fuera de este chiste. ¿Sí? Cobra sentido acá, en este contexto. ¿Sí? Por eso Freud dice que es una palabra neoformada, formada artificialmente, quiere decir. Entonces, con lo que nos encontramos es con algunos elementos del familiar y del millonario que encontramos acá en el familiarmente. Ahí tenemos el family, ¿sí? El millonar, ¿sí? Algunos elementos que encontramos porque resisten en la compresión y otros que aparecen mucho más desdibujados, ¿sí? Como el millonario. Tenemos un millonar, pero no tenemos millonario. El familiar se lee mucho más, ¿sí? Que el millonario, más fácil, ¿no? Porque algunos elementos resisten y otros quedan caídos, podríamos decir, elididos, reprimidos en esa compresión, ¿sí? Y están dichos sin decir, ¿no? De algún modo, familiarmente uno escucha a las dos palabras y al mismo tiempo no están escritas ahí, ¿sí? Entonces hay algo dicho, medio dicho o a medio decir, ¿sí? Que es el modo en el que funciona justamente el chiste. El chiste es como un medio decir, ¿no? Cuando uno dice algo en chiste, muchas veces está diciendo quizá la verdad más cruel del mundo, ¿sí? Pero es un chiste, ¿no? No cae tan mal, podríamos decir así, sino que causa risa, ¿sí? Que me puedo reír de eso, ¿no? Y eso es así porque ahí hay algo que se dice a medias, ¿sí? No se dice del todo, ¿no? Dicho del todo sería explicar un chiste, ¿no? Entonces yo digo, R es un millonario, garga como todos los millonarios, pero resulta que a mí que soy una pobre me trató como si fuera uno más, ¿sí? Casi de su familia. Bueno, ahí estoy explicando un chiste. Eso no causa chistes. ¿Sí? Es una anécdota en todo caso. Funciona como chiste por cómo las legalidades se encuentran y en esa neoformación que es familiarmente se produce la condensación. ¿Me siguen en la idea? Bueno. Como esto no causa gracia, hacemos otros ejemplos que a mí me resultan muy graciosos. Pero acordemos que no todo el mundo se ríe lo mismo,
¿no? Hay algo que a veces le produce gracia. Había un grupo así como de mi época. En otra comisión casi nadie la conocía, vamos a ver acá, de Lutiers. ¿Alguna vez escucharon a Lutiers? ¿Sí? Acá se ve que hay más gente de edad que no. Bueno, no son muy actuales porque no se presentan más en ningún lado los de Lutiers, pero más allá de sus presentaciones, si ustedes googlean algo que se llama el diccionario de Lutiers, ¿sí? Aparece justamente eso, un diccionario pero de palabras neoformadas, es decir, no el de la Real Academia, ¿sí? Donde podemos encontrar justamente esta dimensión del juego de palabras, de lo que implica la condensación y el desplazamiento, que lo vamos a intentar ubicar, ¿sí? En algo que sí nos va a costar un poco más de vez, ¿sí? Entonces, les cuento algunos, ¿sí? Después si quieren más no. En el diccionario de Lutiers, busco endoscopio. ¿Qué les parece que puede significar? Es un artefacto para mirar. Endoscopio. Un segundo copio. ¿Qué dijiste? Endoscopio. ¿Y? En 2 minutos copio. En 2 minutos. Bien. Y vos dijiste un artefacto para mirar, para escuchar, ¿no? El endoscopio es entre los médicos, ¿no? Bueno. Entonces, no es igual, en el diccionario no es ni uno ni otro igual, ¿sí? Más de tu lado que de tu. Vos escuchaste es esto. ¿Sí? Bueno. ¿Cómo puedes escuchar endoscopio en lugar de endoscopio? Sí, estoy entonando, ¿sí? Pero aparte, porque la palabra cobra valor significante, ¿sí? Esto que es un signo lingüístico, endoscopio, ¿sí? Que si lo dibujo acá haría el endoscopio, ¿sí? El del médico. ¿Sí? Podríamos ir al artefacto médico, instrumento. ¿Sí? Artefacto médico, ¿no? Ese es el signo. Cuando yo escucho endoscopio, ¿sí? Lo que hago es romper el signo. Endoscopio no remite al artefacto médico y el artefacto médico no remite al endoscopio. No hay univocidad, ¿sí? Sino que escucho al endoscopio su valor significante. Su valor significante, endoscopio, no significa nada, podría significar cualquier cosa, ¿sí? Entonces, podría significar endoscopio o podría significar estudio para 2 exámenes. No, pero eso lo dije. Estudio para que. Me parece mucho. Ahí está. Me preparo para todos los exámenes menos para vos. Eso quiere decir para los días. ¿Sí? O decir, claro. Al costo reír. ¿Qué pasó? ¿Entendieron el chiste? Bueno, ¿qué operación hiciste para entender el chiste? Vamos a decir, claro. ¿No? Lo que hiciste fue esto. ¿Sí? Es como muy literal. Bueno, No, ¿qué pero decía Freud? ¿Sí? No sé si se los leí el otro día. Cuando trabaja Cecilia, yo lo hace por años, no trabajamos, pero la referencia que aparece en Freud para hablar de esto, que es el valor significante de la palabra, no es una, creo que ya se los dije, si les quedó claro, no es el modo en el que Freud hable de esto, Freud jamás habla de significante, ¿sí? Pero dice justamente esto que vos decís, ¿no? Que la histeria, para sus inervaciones, es decir, para sus síntomas, retoma de alguna manera eso, la literalidad de la palabra. ¿Sí? Dice algo de la literalidad y algo del valor originario de la palabra, ¿no? Entonces esto que es literal es eso, es esto que no significa nada y que es esto nada más, que puede significar cualquier cosa, ¿sí? Entonces, ¿qué se produce? Una equivocidad, ¿sí? No una univocidad, ¿no? Esto es lo que está haciendo el chiste, jugar con eso que es intrínseco de la palabra, que es su equivocidad, ¿sí? Entonces lo que se produce en el endoscopio, en el que produjo este chiste, el señor de Lelutiers, armó en endoscopio, si se quiere, una condensación. Y dice endoscopio, ¿sí? Todo junto, como este banquito, ¿sí? Lo mismo, ¿no? Entonces, ahí hay una condensación que da lugar a un desplazamiento, por eso lo nombraría así, desplazamiento del acento psíquico, ¿no? Porque yo cuando digo endoscopio, vos me decís,
allá al fondo, artefacto médico, esa es una vía de sentido. Pero si se desplaza el acento a la otra vía, aparece en 2 minutos copio, ¿sí? Que no es tan gracioso como quizá por el contexto en el que estamos. ¿Sí? Me preparo para los exámenes, me preparo para todos los exámenes menos para los. ¿Sí? ¿Esta parte de dar lugar a un desplazamiento? Al desplazamiento del acento psíquico, así lo nombra Freud en estos textos del desplazamiento. Es decir, no escucho una vía de sentido, sino justamente al contrario, esa la suspendo y escucho la otra. ¿Sí? Pero eso tiene también que ver con el medio donde uno se maneja a lo mejor el compañero, porque estamos en la facultad, la función endoscopio, al artefacto médico, y yo como nombraste el de Lucio, yo paso así 2 minutos copio. Claro, es así. ¿Sí? Si yo digo esto en una residencia médica, Sí, ¿no? ¿Qué gracia la cosa? No es gracioso. No, no es gracioso. Aparte, es extenso el diccionario de esta a propósito, porque estamos acá en la facultad. Digamos, ¿no? Porque me pareció que iba a ser más graciosa por el ámbito. ¿Sí? Bueno, les digo otra un poco más, menos personal. Talento. ¿Qué significa? El talento va despacio. Algo. Talento significa no tan rápido. Igual ellos, ¿viste? No hagas eso, ¿cómo me lo explicas? Entonces no causa tanta gracia. Yo te digo, talento no tan rápido, sí causa más gracia. Yo los estoy mirando y se arreglan más cuando tan rápido. No. Pero vos lo que estás haciendo es explicar. Te reís porque lo entendís, no en caso no causa tanta gracia como el chiste en sí mismo. ¿Sí? Que en este hay que contarlo completo. Bueno, vamos a otra. Esta, bueno, les voy a tener fe y no les voy a dar la pista de la traducción. Sorprendida. Está apagada. ¿Eh? Está apagada. No, Una monja. prendida. Tiene que ver con eso. Es una monja en Una llamas. monja así, pero que. En llamas. En llamas. Está bueno. Lo que pasa es que el SOR no me lo asocian fácil a la monja. ¿No? El último. Cachivache. Casi un bache. Hay un pequeño agujero en la calle. Capullo en el pavimento que está a punto de convertirse en un bache. Cachivache. Está bueno eso. Bueno, así escucha la analista. ¿Sí? La analista puede escuchar en el cachivache, ¿sí? Un chiste, o podría escuchar en una sesión analítica que se trata de producir un chiste, ¿sí? Esa equivocidad que la palabra tiene. ¿Sí? ¿Sí? Después busca el diccionario. Está bueno, sorprendida. Bueno, es un humor que a mí sí no me causa gracia. Pero quizá peco de ser demasiado literal. Bueno, hay otro chiste. Cachitito mejor que este, no así como muy superador, pero un poquitito más. Donde no es evidente la condensación, pero sí mucho más el desplazamiento que acá hay que entenderlo. Ese dice así, es un diálogo. ¿Has tomado un baño? Y el otro le contesta, no. ¿Por qué? ¿Falta alguno? Alguno que otro se ríe. ¿Qué es lo que produce eso? Como que desplaza la atención. ¿Eh? Intenta como ver la atención de lo que le están preguntando. Bueno, interesante lo que decís. Conmueve la atención. ¿Qué es? Desplaza el acento psíquico. Así lo diría. ¿Sí? ¿De dónde a dónde? De ¿no? Esta frase, tomado un baño, ¿sí? Es un conjunto de palabras
que tiene un significado, ¿no? Sería algo así como te bañaste, ¿sí? O te duchaste, ¿no? Esa es una vía de sentido, pero se desplaza a otra a partir de la equivocidad del tomar, ¿sí? Donde tomar puede significar robar. ¿Sí? Acá no es evidente la condensación. Yo diría que no hay condensación, no hay una palabra que funcione, ¿sí? Con algún orden de compresión. Sí hay desplazamiento de la sensación, ¿sí? En el otro podemos leer la condensación, podemos leer el desplazamiento a partir de la condensación y escucharla que produce, ¿sí? Escuchar esa condensación. Esas dos vías de sentido que confluyen ahí, en la condensación. ¿Sí? Siempre que hay condensación hay desplazamiento. ¿Sí? Quizás no es tan cierto lo otro, que es que cuando hay desplazamiento sí o sí se produce una condensación. Debería no producirse. ¿Sí? Volviendo a Signorelli, ¿sí? Donde podemos escuchar el desplazamiento, también en estos términos, ¿sí? Desplazamiento del acento psíquico, ¿no? En estas conexiones asociativas, las que Freud hace un gráfico, ¿sí? Donde los hilos se cruzan de alguna manera, ¿sí? Ese esquema que nunca es lineal, ¿sí? Donde partículas significantes se van combinando y se van asociando, ¿sí? Produciendo una especie de árbol genealógico, como va a decir en otros textos, ¿sí? Algo se arboliza, y donde cada asociación es propiciada porque hay un desplazamiento del acento psíquico, que promueve esa asociación, ¿sí? Entonces, cuando pensemos en el desplazamiento... El desplazamiento psíquico que promueve la asociación. Exactamente. Eso es lo que promueve la asociación, ¿sí? Lo que facilita la asociación, ¿no? El desplazamiento. ¿Se acuerdan cuando hablamos del monto de afecto y la hipótesis auxiliar? ¿Cómo se forma el síntoma? ¿Sí? Justamente lo que dice Freud es que ese monto de afecto es desplazable, se desplaza, se mueve, ¿sí? Y cuando se mueve forma un síntoma porque existe otra representación que de alguna manera está asociada con la que estoy sustituyendo, con la que llamaba Freud conciliable, ¿sí? En ese momento, cuando Freud habla del afecto que se desplaza, y toda esta versión más energética de alguna manera, ¿sí? Que aparece en Freud para explicar algunas cosas que tienen que ver con la ciencia de la época, con la física, con las ciencias duras, da la impresión de que ese afecto es una especie de carga, como si estuviéramos enchufados a 220, y es corriente, ¿sí? Tipo circuito eléctrico que va de representación en representación. Y Freud no habla de circuitos eléctricos, habla de palabras y de conexiones asociativas, ¿sí? Entonces, el desplazamiento del que Freud habla es este que vemos en esa cadena que se arboliza en Signorelli, ¿sí? Es siempre el desplazamiento del acento psíquico que hace que una representación quede asociada con otra por múltiples puntos de encuentro, a veces homofónicos, a veces por simultaneidad, ¿sí? Y se van entrecruzando esos puntos de encuentro. Profe, cuando se desplaza esa representación, ¿no? No el afecto, a una representación nimia, Sí. ¿no? Y vos dijiste que se producen conexiones asociativas. La que dejó, digamos, la representación que dejó, ¿se conecta? Porque dijiste algo así que como que no se conectaban una vez que se separaban. No, lo que yo dije es que esa representación que quedó olvidada, Sí. ¿sí? Quedó perdida, caída, olvidada, del mismo modo que acá queda olvidado este sentido, ¿sí? Y es intercambiado por este. O sea que la siguiente... Ahora, hay una conexión asociativa entre este tomar y este tomarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los sentidos son distintos, ¿sí? Pero la conexión asociativa la tenemos porque la palabra no es exactamente la misma, pero hay coincidencias, ¿sí? El tomar un baño, robar un baño, y el tomado un baño o bañarse, ¿sí? Lo que pasa es que si yo hago todo eso que hice recién, te lo estoy explicando, y se pierde, Claro. ¿sí? El punto que los encuentra. Bien. Porque eso vale en
exactamente esta frase. Yo no podría sustituir las palabras de este chiste, porque no funciona como chiste. ¿Sí? Por eso agarré la hoja y lo copié exactamente. Bueno, este no, este por ahí lo modifico un poco, pero el otro agarré la hoja y lo copié exactamente, porque si no, no funciona. Este igual tiene más sentido que el anterior, porque el anterior. Por eso, es un poquito más. Y el anterior le Tiene más sentido para vos. Puede ser. Igual, ignoro si en alemán el otro era muy gracioso. Claro, si en la traducción, si en el idioma original tiene más sentido. Por ahí sí. Al traducirlo. Pone la chance que sí, y digamos que es un chiste mal. Puede ser un chiste mal. Igual creo que depende también del contexto, porque obviamente depende de la gente que lo entienda. El contexto es la parroquia lingüística, ¿sí? Entonces tienen que hablar el mismo código, entenderse, el que cuenta el chiste y el que lo escucha, si no un chiste no funciona. Acá ese nos queda muy lejos, porque ni siquiera sabemos quién es R. ¿Sí? Si yo en vez de R hubiera dicho un personaje, qué sé yo, no sé, Galperín, tiene otro sentido. ¿Sí? Pero R a nosotros no nos dice nada. Entonces menos todavía mayor va a lograr. Bueno, ¿estamos? No lo puedo mandar a ver limpiarse, pero busquen el libro. Tanto en los chistes como en el libro de los nombres hay administración del tratamiento. Exactamente. Como en todo, nunca es evidente todo, ¿sí? El ejemplo de Signorelli es más evidente el desplazamiento, ¿sí? La condensación la tenés que buscar. Yo diría que en el Botticelli Trafio hay algo de condensación, ¿sí? Lo que pasa es que no toma la forma familiarmente, que es muy... O sea, puede haber las dos en un mismo. Claro. Ah. Sí. Sí, sí. Siempre que hay condensación hay desplazamiento, pero no siempre que hay desplazamiento de condensación. Sí, yo diría que sí. Igualmente no es para que se lo aprendan, que siempre le hay nadie que lo Es fortalece. para entenderlo. Exactamente. Bueno, vamos a pasar a hablar de, cambiando así como de capítulo, pero estamos hablando de lo mismo. Es decir, me estoy metiendo en la unidad 3, pero lo que les voy a hablar, nos va a hablar Freud, es del aparato que produce esto que estuvimos viendo de alguna manera en un estado más práctico. ¿Sí? Es decir, hasta ahora nos acercamos a las formaciones del inconsciente de modo más intuitivo, si se quiere, más clínico, ¿sí? Y ahora vamos a formalizar esto en un aparato, ¿sí? Que se va a llamar aparato psíquico, el cual va a ser un esquema, ¿sí? Y lo que primero les voy a decir es que es una ficción teórica, es un modelo, ¿sí? Para intentar representar eso, que es lo psíquico de alguna manera. Se conoce como esquema del peine porque es como un peine con los piquitos para arriba, ¿sí? Y que sea un modelo implica darle al inconsciente, que es lo que Freud ha estado de alguna manera escuchando, ¿sí? Lo que descubre en estado práctico, en esas conversaciones que va teniendo con los pacientes, ¿sí? Le da a eso que es el inconsciente un lugar, una localidad, ¿sí? Un lugar en este esquema. Es un lugar virtual, ¿sí? Es un lugar psíquico, dice Freud. ¿Sí? No es un lugar anatómico, ¿sí? Entonces, de ninguna manera, nunca me pongan en un parcial alguna correspondencia entre el aparato psíquico y la mente, o el sistema nervioso, o algún lóbulo, porque no la hay, ¿sí? Este es un aparato que es pura conjetura teórica, ¿sí? Para darle, como digo, un lugar, es decir, una tópica. De hecho, vamos a hablar de la primera tópica freudiana, que es el modo que Freud tiene de organizar y de entender el psiquismo,
De acá a 1920 y pico, ¿sí? Cuando va a elaborar una segunda tópica. Esta primera es la que se conoce en términos de consciente, preconsciente y consciente. ¿Sí? El segundo ordenamiento tópico, también así conocido, porque parece que falta mucho para nosotros, es yo, superyo y ello. ¿Sí? Por ahora contamos con la primera tópica, de la segunda nadie sabe nada, le falta un poco. Lo que va a hacer es entonces darle al inconsciente, que hasta ahora no lo tiene, un lugar psíquico, ¿sí? Una localización psíquica. Esto me parece que la época por ahí nos permite, yo dije la palabra virtual a propósito, entenderlo en ese sentido, ¿sí? La localidad psíquica no es anatómica, es virtual, ¿sí? Hoy se me ocurría otra referencia para darles, que no es la de Freud, que habla del microscopio y de la máquina fotográfica. Y cómo, con el interjuego de lentes, que desconozco cuál es, porque de última no sé nada, se produce una imagen, ¿sí? Es decir, en el microscopio uno ve una imagen, fotografía lo mismo, ¿no? Se produce una imagen. Ahora, esto es toda una relación que se arma en ese sistema, que se llama la fotográfica, que es el microscopio, donde hay estadios previos a la imagen, que no están localizados en ninguna parte, en ningún componente anatómico, ¿sí? De ese aparato. Y luego dan por resultado la imagen que vemos, ¿sí? La ampliada del microscopio o la foto. No tengo idea si los celulares y las fotos digitales funcionan igual. Supongo que Freud se refería a la máquina fotográfica de esa época, que vieron las antiguas aparatos. Entonces, pensaba una referencia un poco más actual y dije virtual. Yo digo, bueno, esta localización psíquica, ¿no? Es un poco como la nube, ¿no? Google Drive o ¿cómo se llama? El iCloud, ¿sí? ¿Dónde está la nube localizada? Todo lo que metemos en la nube. Yo abro la computadora, es el caminito para buscarlo. ¿Dónde está? ¿En algún lado? No sé, yo sé mal. ¿Sí? Justamente mi computadora no ocupa espacio, por eso lo tengo en la nube. ¿Sí? Mira todas las fotos en mi teléfono, no tengo espacio, tengo en la nube. ¿Sí? ¿La nube dónde está? Pablo, ¿dónde está? En algún lugar del infinito. El éter. ¿Sí? Es un espacio virtual. Sin embargo, tiene información. ¿Sí? Bueno, el aparato es un Entonces, digamos que esta localización psíquica, en los términos del aparato, esa virtualidad de la que hablo, está entre lo que sería el sustrato más fisiológico del lenguaje, ¿no? Porque ya hablamos del aparato psíquico y su íntima relación con el lenguaje, porque es un aparato de huellas, para decir Freud, de representaciones, y eso es decir que es de palabra, ¿no? Esa es la materialidad del aparato. Entonces, esta localidad, ¿sí?, que suponen los sistemas, este aparato está entre el sustrato más fisiológico del lenguaje y esto otro que supone el lenguaje, que es su capacidad simbólica, ¿sí? Su capacidad representativa. Entonces, nunca me digan mente en lugar de aparato psíquico. ¿Sí? Dicho esto, luego de ir formulando distintos esquemas del aparato, ¿sí? No los piensen como evolutivos en el sentido de que primero es este, después evoluciona a este otro y después evoluciona hasta el último, ¿sí? Simplemente lo que Freud está haciendo es ir complejizando este modelo que va armando. Se empieza proponiendo un modelo muy simple, que es el modelo del arco reflejo, ¿sí? Y luego pasa a algo que excede al aparato como reflejo, que es el aparato psíquico, ¿sí? Como seres humanos, nuestro aparato psíquico no funciona en modo del reflejo, ¿sí? Esto lo va a ir justificando Freud en esa construcción que es el aparato. Para hacer esa construcción del aparato, lo que va a hacer es hablar de los sueños. Se escribe 2 tomos acerca de los sueños, ¿sí? Nosotros vamos a saber una mínima partecita y los vamos a utilizar no en sí mismos, ¿sí?, sino para construir el aparato. Es algo que hizo Freud, entre otras cosas, con los sueños. ¿Por qué los sueños? Porque los sueños son, para Freud, vía regia de acceso al inconsciente.
¿Qué quiere decir que es vía regia? Quiere decir que a través de los sueños y del análisis de los sueños y de entender cómo se forma un sueño, Freud puede entender cómo funciona este sistema que es el inconsciente. Porque mientras dormimos, la legalidad que rige para las producciones del psiquismo es la legalidad del inconsciente. Entonces, el sueño y la formación del sueño va a ser un testimonio del funcionamiento del inconsciente. ¿Sí? Y va a dar cuenta de esa otra escena, de esa otra legalidad que supone el inconsciente, que tiene toda la vigencia cuando estamos dormidos. ¿Sí? Les dije que como modo de trabajo del sueño están la condensación, el desplazamiento, y hay dos más, ¿sí? Que son propios del sueño. ¿Sí? Como formación del inconsciente, el sueño tiene una particularidad que la diferencia de todas las demás. ¿Sí? Condensación y desplazamiento es como una todas. Pero hay dos modos de trabajo, ¿sí? Son 4 en total, hay dos que son exclusivos del sueño. ¿Sí? Uno tiene que ver con lo que Freud llama la fachada racional del sueño, ¿sí? Que es cuando ya estamos despiertos, no mientras estamos soñando, cuando ya estamos despiertos, recordamos el sueño, nos lo contamos a nosotros mismos o a otro, y lo que hacemos es rellenar lo que no se entiende. Lo explicamos. Fachada racional. Porque el sueño tiene siempre algo de extraño, ¿no? Esto de rarísimo, soñé esto que no tiene nada que ver con esto, porque estaba en la casa de mi abuela, pero mi abuela ahí no vivía, era mi vecina, que no sé qué tiene que ver con mi abuela, ¿sí? Entonces todo esto cuando yo lo cuento, intento explicarle y darle algún sentido. Entonces ya le doy una fachada racional, es decir, ya es como una elaboración del sueño cuando estoy despierto. Esto no ocurre en otras formaciones del inconsciente cuando se falta. ¿Sí? Y otro elemento que es absolutamente característico del sueño me lo van a decir ustedes. Piensen, por ejemplo, ¿qué tiene distinto un sueño de un olvido, de un lapsus? Es el ¿Para ver con Pablo? Es en imágenes, exactamente. ¿Sí? Soñamos en imágenes. En el sueño no solo imágenes, a veces también hay ruidos, ¿no? Digo, se destaca, ¿no?, la imagen, pero en realidad lo que tenemos que destacar es la sensorialidad del sueño. ¿Sí? El sueño es muy sensorial. ¿Sí? Y no es muy sensorial porque sí, sino es muy sensorial por cómo se constituye este aparato. Y por algo que en este aparato se va a llamar regresión, que hoy no voy a llegar a trabajarlo, lo vamos a hablar la vez que viene, ¿sí? Pero que tiene que ver con las primeras huellas de este aparato. Primeras huellas en el sentido de cuando el aparato se empieza a constituir. ¿Sí? Esas primeras huellas son sensoriales. ¿Por qué? Porque todavía no hablamos. Y no entendemos lo que nos dicen. Entonces, si alguien grita, no sé, tu mamá, cuando vos estás, regateando, vas a meter el dedo en el enchufe, ¿no? La madre grita, ¡no! ¿Sí? El niño no entiende que no es el opuesto del sí, que quiere decir que eso no se hace, que es peligroso, que se va a lastimar, que no se puede preguntar, no sabe lo que es la interrupción. Y aunque se lo expliques, ¿sí?, no lo entendería. Entonces la madre se limita a decir, ¡no! Y funciona, pero no porque entiende el no. ¿Sí? Funciona porque el grito, el sonido, la forma en la que lo dice, el gesto que lo acompaña, ¿no? Todo eso da, ¿sí?, si se quiere, información, ¿no? Entonces funciona para nada más que por ahí, ¿no?, en lugar de ir a tocar el enchufe, mira a la madre, pues no. ¿Sí? Hoy cuando hablaba de esto, me acordé de algo que vi en Instagram, que es una pavada, me parece que es importante explicarlo. No sé si había visto unos videos medio virales, pero son, por eso lo debo haber visto, que hacen que los niños dejen de gritar, de llorar. La palabra Jessica. ¿Lo vieron? No. Cuando pongan Jessica, es gracioso. Era un posteo de Verónica Lozano. Y la chica decía que iba a probar TikTok, había visto en algunos videos, supongo que de TikTok, no sé yo cómo se había visto. Entonces muestra los videos esos de TikTok y hay padres todos americanos, entonces Jessica, así como,
gritando los gritos y la madre dice, ¡Jessica! ¡Jessica! Y el pibito deja de llorar. Pero Emilio Lozano dijo que lo iba a probar con los perros. Estaban los perros ladrando como locos y dice, ¡Jessica! ¡Jessica! Y el perro no es que quiere equiparar niños con perros. Pero lo cierto es que hay algo, ¿no?, de lo incipiente de ese aparato psíquico, te da cuenta de que, bueno, Jessica funciona del mismo modo que podría funcionar para, del mismo modo basta, no, qué sé yo, ¿sí? Si yo digo Jessica, Jessica, mi hijo de 15 años me dice, boluda, ¿qué es ella? ¿No? Ahora, el pibito, ¿qué hace? Empiezo a buscar, ¿no? Digo, alguna experiencia previa habrá de que viene alguien, de que lo nombran, de que, no sé, alguien está, qué sé yo, no sé por qué estoy tan... Bueno, mi perro no funciona. Bueno, digo entonces, no sé ya por qué hablé de ellos. De las huellas. No, por las huellas sensoriales. Digo, esas primeras huellas son sensoriales, no tienen significado. Jessica no significa nada, ¿sí? Puede significar lo mismo que el no. Y son primeras expresiones. Entonces, de alguna manera, en esto que implica la regresión, que vamos a hablar de eso la vez que viene, es un ir para atrás, ¿sí? Pero ese para atrás implica al punto de formación del aparato, es ese para atrás, a un momento previo, anterior de formación de un aparato que Freud nos presenta en un esquema como un aparato ya constituido. ¿Sí? El aparato no se constituye de un día al otro. ¿Sí? El proceso de constitución es el proceso de adquisición del lenguaje. Acompaña eso. Lleva tiempo, mucho tiempo, y a veces se complica, pero más allá de eso, no es el mismo aparato psíquico de un niño, ¿sí?, recién nacido, un niño de 6 años, un niño de 12, que uno de 20. ¿Sí? A los 20 está constituido el aparato. ¿Sí? En un bebé recién nacido, no. Eso es muy incipiente. ¿Sí? Entonces, cuando Freud habla de la temporalidad del aparato y de ir hacia atrás, que vamos a retomar esto, lo que está hablando, más allá de lo espacial, ¿no?, porque lo plantea en términos de los extremos, de este extremo en esta direccionalidad de acá para acá, o de este extremo a este, ese ir para atrás implica al tiempo de formación del aparato anterior, previo, ¿sí?, primero, es ese para atrás. Entonces, si vuelven adelante con esto, vamos un poco con el aparato. A estos dientitos los nombra HM. Eso es una sigla que indica, una abreviatura, una sigla, que indica huella anémica. ¿Sí? Y ubica extremos en el aparato. Un extremo que nombra polo perceptivo, otro extremo que nombra polo motor. Hace unas flechitas para indicar que algo ingresa por el polo motor y algo sale, perdón, por el polo perceptivo y sale por el motor. ¿Sí? Y como les decía, primero plantea un esquema muy simple, ¿sí?, que vamos a ubicar en términos del funcionamiento del esquema reflejo. Y salta a lo que pasa con el aparato psíquico, porque ese esquema le resulta insuficiente para dar cuenta de lo que pasa en el ser humano. ¿Sí? Ese esquema reflejo sirve para pensar lo que pasa en la psicología del pez, ¿sí?, en la del león, ni siquiera les digo la del gato o el perro que tienen en sus casas. ¿Sí? Porque no hay lenguaje ni en el pez ni en el león. ¿Sí? En el gato doméstico, en el perro doméstico, hay algo de lo hablado que se pone en juego y complica pensar en las cuestiones, ¿no? Entonces nos falta el que dice que el perro le entiende todo, ¿no? Yo creo que el perro le entiende. Entonces, ese esquema reflejo implica, lo voy a dibujar acá, para después ir complejizándolo, implica una entrada y una salida, en términos del estímulo y a cada estímulo su respuesta. ¿No? Carga, descarga. ¿Sí? Ahora, lo que ocurre con el aparato psíquico es que hay huellas, porque hay lenguaje, hay marcas. Las huellas van a ser definidas como alteraciones permanentes en los elementos del sistema. Esas marcas son permanentes. ¿Sí? Y configuran algo que llamamos memoria. ¿Alteraciones permanentes en qué? En los elementos del sistema.
configura lo que llamamos memoria, este conjunto de huellas. Esto en el aparato reflejo no está. Es decir, esto en el león de la selva no lo encontramos. En mi perro, un poquitito. ¿Sí? En el de ustedes tal vez sí. ¿No? En el pez seguro que no lo encontramos. ¿Sí? Entonces, esto que se llama memoria implica huellas que siempre están asociadas entre sí, nunca han estado aislados. Para que haya un aparato psíquico, para que hablemos de aparato psíquico, tenemos que hablar de 2 o más huellas, porque tiene que haber asociación. ¿Sí? Puede haber asociación a partir de una segunda huella, con una no alcanza para hablar de aparato. ¿Sí? Tiene que hablar de 2 o más. Una huella que también implica una representación. Sí y no. Ahí voy. Primero por la nominación. Hay textos en los que Freud dice huella y dice representación, y lo dice al mismo modo, ¿sí? Como sinónimo, quiero decir. Y otros en que diferencia la huella de la representación. Una diferencia muy fina que vamos a hacer. Pero si no, por otra cosa también. Y es que en general, cuando hablamos de representación, y para entender lo que les voy a explicar la vez que viene, necesitamos eso, es como la huella en su mayor grado de elaboración. ¿Sí? Y a veces cuando hablamos de huella, hablamos de huellas primeras, ¿sí? Estas infantiles, ¿sí? Muy primarias en el aparato, que no han tenido elaboración, ¿sí? Sino que permanecen en ese estado muy primario y muy sensorial. De hecho, se conservan su velocidad sensorial. Porque las representaciones implican un sentido. Exactamente. Entonces, lo que va a decir, nosotros no tenemos texto para trabajar en eso, van a trabajar en teóricos con la carta 52, ¿sí? Hay otro texto más fácil que la carta 52, que es la pizarra mágica, donde Freud habla justamente de cómo en el aparato, en la medida que se va constituyendo, las huellas van sufriendo retranscripciones. Y en la medida en que van sufriendo retranscripciones, quiere decir que ya no solo nos hablan y entendemos algo, después entendemos un poco más, después también hablamos, después hablamos más, ¿sí? Es decir, esas son las retranscripciones de las huellas que acompañan la adquisición del lenguaje. Entonces la huella se va complejizando, ¿sí? Se va despegando cada vez más de lo sensorial y va teniendo conexiones cada vez más complejas con las otras huellas. Las primeras conexiones son por simultaneidad, porque esas dos huellas aparecen juntas, ¿sí? Como si tenemos el ejemplo de un niño, un bebé, ¿sí? El hambre y la teta. Bueno, por simultaneidad se va a producir una asociación, porque las dos cosas aparecen juntas. Pero no hay una representación ahí. Bueno, pero es incipiente, ¿sí? Esto se va a ir retranscribiendo y va a tener cada vez más elaboración y más puntos de encuentro con otras huellas. Entonces ya no va a ser solo el hambre y la teta, ¿no? Va a ser cuando mi mamá me daba de comer, entonces a mí no me gustaba y ella insistía, qué sé yo, ¿sí? Y lo que aparece es eso, es sentido, es significado, ¿sí? Entonces, la representación, quizá a diferencia de esas primeras huellas, cuando hablamos del pensar, hablamos de representación, está mucho más despegado de lo sensorial, ¿sí? Casi no tiene que encontrar la sensorialidad, está, no hay que encontrarla. Y es un pensamiento justamente más, como diría Piaget, formal y abstracto, ¿sí? Yo puedo pensar en algo, pero esté, ¿sí? Digo que los nenes de jardín, por ejemplo, si uno les dice, mamá ya viene, ¿qué saben? Ya viene, ¿sí? Faltan 10 minutos, ¿sí? Ahora las maestras le dicen, bueno, mira, falta un ratito así para que venga mamá. ¿Sí? Entonces, eso lo entiendo, ¿sí? Lo otro no, porque hace falta un pensamiento formal y abstracto para entenderlo. ¿Sí? O sea que las huellas, digamos, las primeras instancias sensoriales, mientras se van formando el aparato antes de complejizarse. Exactamente. Y esto ustedes lo van a encontrar en el texto con distintos nombres, ¿sí? Si una vez se dice distintamente huella, representación y está aludiendo al grado de elaboración de la huella, cuando sí necesita olvidar eso, dice imagen sensorial, ¿sí? Esas son las primeras, dice después imagen perceptiva, a veces en otros textos dice imagen sensorial de percepción, parecido. Y por último dice imagen médica. La imagen médica es la más elaborada.
pensar como algo. ¿Sí? Entonces ahí, cuando hace esa diferencia, huella y representación no es exactamente lo mismo. Ella le pone distintos nombres. Igual no es justamente lo que hemos hablado. Perdón, profe, la más elaborada es huella, dijiste. Si los ubico, vamos a retomarlo igual. Lo ubico para que cuando lean el texto entiendan a qué se refiere. Empieza ubicando la imagen sensorial. Esta es la más primitiva, vamos a decir así, ¿no? La más primaria. También, para hablar de esto, habla del material en bruto, de la parábola, material en bruto. También habla de sensorialidad de la palabra. Sí, son distintos modos de referirse a lo mismo. Después va a hablar de la imagen perceptiva. También la llama imagen en otros textos sensorial de percepción. Porque en la carta 52, que es la que ven en teóricos, habla de esto, igual que la interpretación de los sueños, pero no lo nombra exactamente igual. ¿Sí? A veces para hablar de la imagen sensorial también dice percepción. Y la última es la imagen mnémica. No, huella. Sí, no, pero en términos de imagen creo que dice imagen. ¿Sí? También puede decir huella. Y está mal. Imagen sensorial de él. De percepción. Dice imagen mnémica. ¿Qué ¿Sí? es abajo del material? ¿De dónde? Material en bruto. Cuando habla de la imagen mnémica es la huella o la representación en el pensar de un aparato ya formalizado, ya constituido, ¿sí? Mientras estamos despiertos. ¿Sí? Digamos, con lo que pensamos es con imágenes mnémicas. Ahora, la particularidad es que cuando soñamos se produce esa regresión, de la que vamos a hablar la vez que viene, y llegamos hasta acá, hasta la imagen sensorial. Por eso, lo que es palabra en la imagen mnémica se transforma en imagen. ¿Sí? Bueno, vamos a ver un adelanto en término de armar la lógica del aparato. Entonces, este aparato, les decía, tiene dos polos, dos extremos. ¿Sí? A uno lo llama polo perceptivo, al otro lo llama motor. El perceptivo es por donde ingresan los estímulos. Podrían ser desde afuera y también podrían ser desde el interior. Este aparato corta el cuerpo. ¿Sí? El cuerpo también emite, produce estímulos que impactan en lo psíquico. ¿Sí? Lo motor tiene que ver con el sistema de salida, eferente. ¿Sí? Tiene que ver con la motilidad, con la acción, con el pasar al acto, si se quiere. ¿Sí? Y este aparato, que Freud nos presenta como ya constituido, como digo, tiene tiempos de constitución, organiza estas huellas que tienen como distintos puntos que las conectan una con otra, como dijimos, ¿sí? De conectadas asociativamente. Estas huellas se organizan en sistemas. ¿Sí? Ahora, esos sistemas no están dados desde el vamos, también se va a separar esto en sistemas, va a ir ocurriendo, ¿sí? Esta separación de las huellas en sistemas. Esos sistemas son consciente, preconsciente y consciente. ¿Sí? Ahora Freud describe, ustedes van a ver el esquema que pone preconsciente acá, consciente lo ubica donde está la percepción, hace una rayita entre el preconsciente y lo que está atrás, que es el inconsciente, ¿sí? Esa rayita expresa algo que separa un sistema del otro, que es la censura, ¿sí? Es como una especie de filtro entre un sistema y otro. Y cuando habla del aparato, bueno, escribe, esto es lento, lo que dice respecto del aparato, dice algo que no es exactamente lo que uno ve en el plano. Si uno lo ve en el plano diría, está la conciencia, después viene el inconsciente y después viene el preconsciente. Esto indica el plano, ¿sí? Sin embargo, lo que Freud dice es que el sistema que está junto con la conciencia es el preconsciente y el que viene atrás es el inconsciente.
Entonces, esta es la aclaración. Esto que está dibujado en un plano hay que entenderlo como si fuera circular. ¿Sí? Dos extremos se tocan. ¿Sí? No son extremos uno en un lado y otro en el otro. Si no, no se va a entender porque dice una cosa y escribe otra. ¿Sí? No tiene 3D el esquema. ¿Sí? Entonces lo hace en un plano. Esto hay que entenderlo circularmente. ¿Bien? Los extremos se tocan. Es decir, la secuencia que hay entre los sistemas es esta, como la escribí yo acá. Consciente, preconsciente, inconsciente. Si la hacen al revés, es inconsciente, preconsciente, consciente. No importa si la hacen de atrás para adelante o de adelante para atrás, porque eso es móvil. ¿Sí? Es decir, en este aparato se puede ir de atrás para adelante o de adelante para atrás. Si vamos de atrás para adelante, y de nuevo, el atrás no es espacial, porque esto está en este extremo y este en otro. El atrás es más antiguo, es antes, son las primeras huellas, ¿sí? Las más antiguas. Entonces, de atrás para adelante es progrediente. Y de al revés, es decir, cuando va para atrás, es regrediente. Esta es la temporalidad con la que la carga que habita este sistema, porque el sistema tiene una energía, una carga, ¿sí? De que vamos a hablar la clase que viene, que tiene que ver con el concepto de deseo, ¿sí? La que viene a la otra, va a recorrer las huellas yendo del polo perceptivo al motor en una dirección progrediente o del polo motor al perceptivo en una regrediente, ¿sí? Y eso puede cambiar. ¿Cuándo cambia? Cuando dormimos. ¿Sí? Cuando dormimos, la dirección es regrediente. ¿Sí? Esto es lo que va a explicar por qué los sueños son en imágenes. ¿Sí? Porque se va para atrás. No me detengo en la regresión, vamos a explicarlo la vez que viene. Pero lo que ubico es que esto puede cambiar, es móvil. Que esa dirección puede cambiar, ¿no? Es la temporalidad, ¿sí? Lo que no cambia es la secuencia. La secuencia entre los sistemas es fija, no se altera nunca. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, más allá de que vayamos de adelante para atrás o de atrás para adelante, la secuencia se va a respetar siempre. No se puede ir del inconsciente a la conciencia sin pasar por el preconsciente. ¿Se entiende? Esa secuencia es fija. ¿Y a qué se refiere con temporalidad entonces? Bueno, me falta explicar la regresión, ¿sí? Pero más o menos alguna intuición de temporalidad tenemos en relación a cómo funciona la temporalidad a nivel inconsciente, ¿no? Donde algo ubicamos se puede resignificar, se puede ir de atrás para adelante. Para terminar de entender esta temporalidad regresiva, este ir para atrás, le tienen que dar tiempo 3 clases. Si terminamos juntos ese idea. Porque tiene que ver con el funcionamiento del aparato. ¿Sí? Con el funcionamiento del aparato, que es el funcionamiento del psiquismo, que es el funcionamiento del ser humano. Sí, entonces por ahora eso quizá no está claro, aparte no hablamos de regresión, ¿sí? Ubicando cuál es ese mecanismo, por ahora dije poquitito, ¿sí? Pero sí retengan que esa temporalidad es móvil a diferencia de la secuencia que es fija, ¿sí? Si no se puede saltar un sistema. Si yo quiero ir al segundo piso, al tercer piso, del primero tengo que pasar por el segundo. ¿Sí? No podría saltar. ¿Está bien? Esto es lo mismo. Esa secuencia no se altera. Aunque la temporalidad, la direccionalidad, ¿sí? Cambia y se modifica. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Gracias.
que viene sí vamos a hablar puntualmente de lo que es la regresión y que aparece en este punto B. Si llego avanzaré con el centro.